Hola, mi nombre es Jorge Varela y el día de hoy voy a explicarles la sección 8.1 que corresponde al mecanismo de catálisis enzimática de Michaelis-Menten. Bueno, primero que todo, pues las reacciones enzimáticas son indispensables para que pueda existir la vida, pues son reacciones bioquímicas muy comunes. Bueno, y recordemos, en una reacción enzimática va a haber una enzima que normalmente es una proteína que tiene un sitio catalítico y va a haber un sustrato. Y este sustrato va a unirse a la enzima, van a formar un complejo enzima-sustrato y posteriormente va a darse un producto y la enzima va a continuar sin modificaciones. Y estas reacciones enzimáticas tienen ciertas características. La primera es que para una concentración inicial dada de sustrato, la tasa inicial de formación del producto es proporcional a la concentración total de la enzima. Esta va a ser como la regla general y de la cual se van a desprender estas otras dos reglas, que es que para una concentración inicial de enzima dada y valores muy bajos del sustrato, la tasa de formación del producto es proporcional a la concentración del sustrato. Y que para una concentración de enzima inicial y unos valores muy altos de sustrato o una concentración de sustrato en exceso, la tasa de formación del producto se vuelve independiente de la concentración del sustrato y alcanza el valor máximo a lo que vamos a llamar velocidad máxima. Todas estas reglas van a ser comprobables por medio del mecanismo de Michaelis-Menten, como lo vamos a ver a continuación. Listo, entonces primero que todo presentamos el mecanismo de Michaelis-Menten. En este caso pues tenemos la enzima que se va a unir al sustrato formando el complejo enzima-sustrato. Como casi siempre en estos casos, esta digamos que unión, como no es una reacción química todavía, pues es reversible. Entonces esa unión enzima-sustrato puede digamos que liberarse y volver a tener la enzima y el sustrato por aparte. Digamos que este sería el paso inverso a este de acá, pero lo que también puede pasar es que esa unión entre enzima y sustrato dé como resultado un producto y pues se libere la enzima sin ninguna modificación. Entonces, si lo vemos, esto pues puede escribirse como una reacción competitiva en la que pues va a haber unos reactivos, va a haber intermediarios y va a haber un producto o unos productos, que pues en este caso uno de los productos sería uno de los mismos reactivos que sería la enzima, pero bueno, esto no lo vamos a tener muy en cuenta. Listo, y también tenemos la ecuación de Michaelis-Menten en sus dos formas, en una está más simplificado, pero estas son las ecuaciones de Michaelis-Menten que pues con las que estamos familiarizados desde los cursos básicos de química, pero esta vez lo que vamos a hacer es deducir y saber cómo llegamos a estas expresiones. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la tasa o la velocidad de esta reacción en general. Entonces, pues como podemos ver, la que nos relaciona el producto es este último paso. Aquí es donde se nos va a producir el producto. Entonces, si hacemos la ley de velocidad para este paso, vamos a tener que la velocidad es igual a la constante K sub B por la concentración del intermediario o del complejo enzima sustrato, que pues digamos que por tener la misma forma de las reacciones que hemos visto anteriormente, reacciones consecutivas y reacciones competitivas, puede hacerse una aproximación, que es una herramienta que hemos usado mucho y que nos ha servido bastante, que es la aproximación del estado estacionario, y es pues cuando se supone que se llega a un equilibrio rápido y entonces podemos suponer que la velocidad en la que se forma el intermediario es igual a la velocidad en la que desaparece el intermediario. Entonces recordemos que hacíamos, digamos que esta relación, que la tasa de formación o la tasa de intermediario es igual a cero, por lo tanto podemos hacer la siguiente relación, que es igualar la velocidad en la que se forma el intermediario con la sumatoria de las velocidades en las que se destruye o en la que desaparece el intermediario. En este caso, como podemos ver en los pasos anteriores, los pasos en los que se destruye el intermediario es cuando se disocia nuevamente a enzima y sustrato por aparte y cuando se forma el producto. Entonces tendríamos estas leyes de velocidad que son las que vamos a sumar al lado derecho de la ecuación y por conveniencia lo que vamos a hacer es despejar la concentración de S porque recordemos que si establecíamos la ley de velocidad pues nos quedaba en términos de ES y pues por ser un intermediario pues esta no sería una ley de velocidad válida. Así que bueno, despejamos la concentración del complejo enzima sustrato y obtenemos esta expresión. Y aquí vamos a introducir un término que es la constante de Michaelis-Menten, que está definida como K' sub A más K
sub B sobre K sub A, que también es igual a la concentración de la enzima por la concentración del sustrato sobre la concentración del complejo enzima-sustrato. Entonces, como podemos ver, básicamente en el término que tenemos aquí es como si tuviéramos la constante de Michaelis-Menten al revés, multiplicando a la concentración de enzima por la concentración de sustrato. Estamos multiplicando por el recíproco de la constante de Michaelis-Menten. Entonces obtenemos esta expresión. Y aquí hay otra cosa importante y es hacer la relación que la concentración inicial que añadimos de la enzima es igual a la enzima que está libre por la enzima que está formando el complejo enzima-sustrato. Entonces, como podemos hacer esta relación y acabamos de obtener esta equivalencia para el complejo enzima-sustrato, entonces podemos reemplazar este término en la parte de acá donde decía complejo enzima-sustrato o concentración del complejo enzima-sustrato y lo reemplazamos aquí. Entonces, bueno, aquí sacamos factor común y pues obtenemos este término de aquí, que sería equivalente a la concentración inicial de la enzima. Pero lo que queremos es despejar o hallar una equivalencia de la concentración de enzima que está libre. Entonces despejamos la concentración de enzima de este término y obtenemos este otro. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues lo vamos a reemplazar en el término que llevábamos aquí y después de reemplazar la concentración de la enzima libre por el término que habíamos hallado en la parte derecha, entonces obtenemos este término grande. Bueno, y otra cosa que tenemos que tener como en cuenta es que normalmente el sustrato está en exceso con respecto a la enzima, es decir, que la cantidad de sustrato inicial que se va a convertir en producto, al menos en un primer momento, pues es muy baja. Entonces podemos asumir que la concentración de sustrato inicial es igual a la concentración de sustrato pues ya después de que ha empezado la reacción. Entonces, pues por conveniencia vamos a reemplazar en donde esté la concentración de sustrato como la concentración de sustrato inicial para así pues ya ir como formando la ecuación de Michaelis-Menten. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a relacionar esta equivalencia de la concentración del complejo enzima-sustrato con el de la ley de velocidad que habíamos, digamos, determinado para la formación del producto. Entonces aquí pues primero vamos a darle un manejo algebraico, vamos a distribuir este km en el denominador y vamos a obtener pues esta expresión un poco más simplificada y luego lo vamos a reemplazar en la ecuación de la ley de velocidad en donde está la concentración del complejo enzima sustrato y obtenemos esta expresión. Entonces con esta expresión vamos a jugar porque como vemos en el denominador nos va a quedar la constante de Michaelis-Menten y la concentración de sustrato inicial. Bueno, pero antes vamos a tener en cuenta que la velocidad máxima es igual por definición a la constante K sub B por la concentración inicial de la enzima. Entonces, primero podemos plantear la situación en la que Km o la constante de Michaelis-Menten es mucho más grande que la concentración inicial de sustrato. Si esto es así, pues se puede despreciar este término de la ecuación y entonces nos quedaría solamente así. Este se elimina porque es muy pequeño, entonces no va a modificar el denominador. Si nos queda este término, tenemos que la velocidad está dada por la velocidad máxima multiplicando a la concentración inicial de sustrato sobre la constante de Michaelis-Menten. Como podemos ver, en este caso, la velocidad va a depender directamente de la concentración de sustrato. Y ahora tenemos el caso contrario, cuando la constante de Michaelis-Menten es mucho menor a la concentración de sustrato o cuando, pues, por ejemplo, el sustrato está en exceso. Entonces, en ese caso, despreciamos constante de Michaelis-Menten de esta expresión y entonces vemos que se nos van a cancelar S sub 0 con S sub 0. Y entonces, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos que la velocidad va a estar dada por la constante K sub B por la concentración inicial de la enzima. Entonces, la velocidad se va a hacer independiente de la concentración de sustrato y va a depender directamente de la concentración de enzima que pongamos en la reacción y pues esto, como vemos, va a ser igual a la velocidad máxima que habíamos definido anteriormente. Y de este modo estamos comprobando dos de las propiedades que habíamos determinado al inicio de la presentación para las reacciones enzimáticas. Listo, pero entonces teniendo la ecuación inicial, bueno, recordemos que la concentración de E inicial por K sub B va a ser igual a velocidad máxima. Entonces, con esta expresión, lo que vamos a hacer es sacar el recíproco para poder darle un manejo gráfico y vemos que pues obtenemos la ecuación de la recta y con esto, pues por ejemplo, cuando tengamos datos de velocidad y datos de concentración inicial de sustrato,
pues podemos obtener otras cosas, porque vemos que, bueno, vamos a tener una pendiente que va a ser la constante de Michaelis-Menten dividido la velocidad máxima y pues digamos que el punto de corte sería el recíproco de la velocidad máxima. Entonces nada más teniendo estos dos datos podemos obtener el resto. Ahora pues tenemos un ejemplo para aplicar lo que acabamos de ver. Entonces tenemos una reacción en la que pues el CO2 va a reaccionar con agua y esto va a estar catalizado por la anhidrasa carbónica y esto va a producir hidrógeno carbonato o bicarbonato y iones H+. Entonces tenemos las concentraciones iniciales de CO2 que va a ser nuestro sustrato y vamos a tener las velocidades para cada una de esas concentraciones iniciales de CO2. También tenemos pues una concentración dada de enzima. En este caso pues no va a ser muy necesaria. Entonces bueno, nos piden que hallemos la velocidad máxima y la constante de Michaelis-Menten. Entonces lo que vamos a hacer primero pues es sacar el recíproco y vamos a hacer una tabla con ese recíproco. Bueno, normalmente también lo que se puede hacer es obtener la pendiente con estos valores recíprocos que obtuvimos aquí. En este caso yo lo hice por aparte y me da que la pendiente es 40. Y luego pues procedemos a hacer la gráfica, que en este caso ya el libro nos da la gráfica. Y pues haciendo la gráfica obtenemos pues el punto de corte con el eje Y, que en este caso es 4. Y entonces ya pues teniendo claro lo que habíamos dicho anteriormente, sabemos que la velocidad máxima, pues bueno, que el punto de corte es el inverso de la velocidad máxima o el recíproco de la velocidad máxima. Entonces, para obtener la velocidad máxima simplemente es poner 1 sobre el intercepto o el punto de corte con el eje Y, que en este caso es 4. Y bueno, tenemos que la velocidad máxima es 0.250 milimoles por decímetro cúbico por segundo. Y bueno, para hallar la constante de Michaelis-Menten, lo que vamos a hacer es, bueno, podemos hacer dos cosas en realidad. Si ya hallamos la velocidad máxima, simplemente sería multiplicar la pendiente que hallamos por el valor de velocidad máxima o simplemente dividir la pendiente que habíamos hallado con el intercepto, que sería 4. Igual nos va a dar lo mismo, en este caso da 10 milimoles por decímetro cúbico. Posteriormente, pues digamos que nos hacen una aclaración y es que en algunos casos hay una forma modificada del mecanismo de Michaelis-Menten en el que ya no solamente va a haber una etapa reversible, sino que las dos etapas van a ser reversibles. Es decir, si nos devolvemos, va a haber un caso en el que el producto va a producir de nuevo el complejo enzima sustrato. Para estos casos, básicamente, lo que se hace es lo mismo, simplemente que va a haber una modificación en este paso cuando pues tenemos que se forma el complejo y se destruye el complejo, pues aquí vamos a tener, pues digamos que otro factor y es, aquí habría que sumarle la otra ley de velocidad, que en este caso sería el de la formación de ES a partir del producto. Y eso estaría dado por la concentración del producto por otra constante, que en este caso sería K' sub B, y por la concentración de la enzima, por supuesto. Repitiendo todos los pasos, al final obtendríamos esta expresión. Aquí pues hace la aclaración de a qué se refiere, por ejemplo, esta B' máxima, sería la K' sub A por la concentración inicial de la enzima y digamos, esta constante de Michaelis-Menten prima sería K' sub A más K sub B sobre K' sub B. Recordemos que esa K' sub B fue la que surgió de, pues digamos que este paso adicional, como podemos ver acá. Pero también, pues nos aclaran, aunque este paso sea reversible, en muchos casos lo que sucede cuando la concentración de sustrato es mucho mayor a la concentración del producto, pues vamos a obtener la ecuación original que habíamos, digamos que abordado, que era esta de aquí, que sería pues la misma ecuación de Michaelis-Menten. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado muy claro el tema.